Gracias, familia, por llegar aquí a MCC, es tu casa, sean todos bienvenidos. Son muy amados y deseados siempre aquí. Yo le invito a buscar en sus Biblias, por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Hoy comenzaremos una nueva serie que ha de ser fresca, edificante, inspiradora para cada uno de nosotros. Y va a ser el fruto del Espíritu. El texto, como es de esperar, aparecerá en el versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Saben? El diseño de la vida cristiana es que nosotros respondamos a la iniciativa de la gracia de Dios dando frutos. Dando frutos. Cuando nosotros leemos Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7, nos dice un canto el profeta. Está hablando de la nación de Israel y lo está comparando con una viña. Dice así Isaías: mi querido amigo tenía una viña en una ladera fértil. Cavó, limpió de piedra y plantó en ella las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Estas son palabras del Señor. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho? ¿Qué reclamo? ¿Puede sentir el palpitar allí del Señor, de su corazón? Yo esperaba que dieran buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirle lo que haré con esta mi viña. Le quitaré su cerco para que sirva de pasto. Derribaré su muro para que sea pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no derramen lluvia sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la nación de Israel. El pueblo de Judá es el huerto preferido suyo. Él espera justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustias. Aquí queda muy bien descrito cómo el pueblo del Señor en el antiguo pacto es una viña. No lo era antes del trato de Dios. Fue el trato de Dios que convirtió este lugar en una viña. Esto era una colina estéril, pero Él tomó una iniciativa y dijo: esto a partir de ahora va a ser propiedad mía. Y como yo espero fruto donde ahora no lo hay, voy a trabajar. Sacó la piedra, puso protección alrededor, levantó una torre para velar y cuidar de ella, sembró las mejores semillas y entonces esperaba fruto. Por eso después dice: ¿qué más se podría hacer? Y si no se podía hacer más de lo que había hecho el Señor a favor de Israel, ¿por qué no dio el fruto que Jehová esperaba? Por la desobediencia del corazón. Él tomó la iniciativa, él trabajó, él sembró la mejor semilla. Sin embargo, a la hora de esperar el fruto, no le fue correspondido el trato de amor que él había tenido con su vida. Hoy en día, nosotros podemos leer en el Evangelio, en los Evangelios, Jesús llega al templo. Al salir del templo, va a donde está una higuera. Revisa la higuera porque allí está buscando
fruto. Al no encontrar fruto, ¿qué hace? La maldice. Al día siguiente pasa por allí y Pedro le dice al maestro: Señor, la higuera que maldijiste se ha secado hasta la raíz. ¿Qué quería decir Jesús con esta higuera? Esta higuera sigue siendo el pueblo de Israel, que ahora, ilustrada su religión en el templo, cuando él llega al templo, ¿qué es lo que encuentra? Bandidos y no una fe genuina. Por tanto, él tiene que sacudir el templo, él tiene que sacar a los ladrones, él tiene que declarar: esta es casa de Jehová, casa de oración serán llamados, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y él está diciendo: esta higuera que no da fruto es ese templo que representa la esterilidad espiritual de la nación. Y a ese templo le pasará lo mismo que le pasa a esta higuera: es maldecida hasta la raíz. Por eso en Mateo 24 dice: no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque el deseo más auténtico, más genuino, más profundo del corazón de Dios es esperar buenos frutos de aquellos en quienes ha trabajado. Pero ¿qué fruto pudiéramos dar? Bueno, dice Lucas capítulo 3, 8, que el primer fruto del corazón que tenemos que dar es frutos de arrepentimiento. Es el arrepentimiento y la fe en Cristo que nos abre la puerta para el reino de Dios. Pero ese arrepentimiento no puede ser solo fingido, no puede ser con función del corazón, sino que tiene que ser auténtico, tiene que mostrarse en hechos. Por eso Lucas 3:8 dice: produzcan fruto que demuestren el arrepentimiento. Y no se pongan a decir que tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras, ustedes ven, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es decir, su religión es estéril, su confesión religiosa es estéril, si no hay un fruto de una vida transformada por la fe auténtica puesta en el Mesías proclamado. El primer fruto que debemos dar en la vida es un auténtico arrepentimiento de pecados. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. El segundo fruto, entonces, en la vida cristiana que Jesús espera de sus discípulos es que nos multipliquemos en otros discípulos, que nos multipliquemos en otras vidas, que lo que he recibido de gracia lo comparta de gracia, que la enseñanza que yo he recibido pueda yo transmitirla a otro, que el cambio de vida que Dios ha hecho en mí pueda testificarlo de tal manera que otros puedan llegar a la fe como un día lo hice yo. Jesús espera de cada uno de nosotros, no de la mayoría, sino de cada uno de nosotros, que nos multipliquemos en nuevas vidas de discípulos. Amén. La agenda de la vida cristiana es esta: ir y hacer discípulos. Aleluya. No es ir y no pierda ninguna iglesia, no es ir y memoricen toda la Biblia, aunque sería magnífico que lo hicieran. No es ir y canten todos los domingos sin que le falte uno. No es ir y hacer discípulos. De tal manera que si tú no estás haciendo discípulos o no estás en el camino, en la oración, en la intención de hacer discípulos, tú estás perdiendo la agenda cristiana. Lo que el Señor nos ha dado para hacer es esta única agenda: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Dice así Corintios 16:15: bien saben que los de la familia de Estéfano fueron los primeros convertidos de Acaya. Esa versión, ese mismo versículo en Reina Valera del 60 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfano es las primicias de Acaya. Claro que primicias son los primeros frutos, que está haciéndole una metáfora para lo que dice la Nueva Versión Internacional: primeros convertidos.
No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que Pablo está llamando a los primeros discípulos que llevó a la fe en Cristo de la región de Corintio, de Acaya. Él les llama frutos, sus frutos en el Evangelio. Amado hermano, dice Jesús en Juan capítulo 15 que en esto es glorificado mi Padre, que ustedes vayan y lleven muchos frutos. Muchos frutos. Amado hermano, después del arrepentimiento y entrar en el reino, Jesús espera que el fruto que tú deseas, nuevas vidas traídas a los pies de Cristo. Aleluya. Tiempo de calidad que tú inviertas para dejar un legado, una huella, una influencia espiritual en los nuevos creyentes. Que tú te multipliques en otros. Ahora, pero hay un fruto que nos queda, que es el que nos va a ocupar en esta serie de julio, y es el fruto de un carácter santo. Por eso dice este versículo una vez más: en cambio, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo mismo que el carácter que produce el Espíritu. No solamente debemos dar testimonio de un cambio de vida, del arrepentimiento, no solamente debemos hacer discípulos participando en la misión, sino que debemos también crecer en nuestro carácter. Hay una relación muy directa entre el conocimiento y el carácter. En la medida que tú conozcas más a Dios, tú podrás ser inspirado y transformado para ser más como Él es. Pero no debemos confundir el conocimiento con carácter. Porque tú conozcas algo no quiere decir que tú lo seas. Y en esto hay un engaño sutil en la religión. Tú puedes responder todas las preguntas correctamente en la escuela dominical, pero eso no quiere decir que tú estés viviendo a la luz de lo que tú estás confesando. Amén. No es poco común que cualquiera de nosotros nos acerquemos a alguien que nos damos cuenta que necesita avanzar en su vida cristiana, porque ha pasado mucho tiempo y sigue siendo el mismo, o sigue siendo un infante espiritual. Y al poder decirle: ¿sabes qué? Quisiera que pasáramos más tiempo de calidad para en este discipulado podamos crecer. Y cuando escucha la palabra discipulado, viene esta respuesta muy a menudo: ya yo fui discipulado y me bauticé hace mucho tiempo. O cuando te sientas con alguien y le abres la Biblia y le citas algunos de los evangelios y les refrescas el evangelio y las implicaciones del evangelio para la vida del creyente, te dicen: ¿sabes qué? Eso ya lo conozco. Ok, lo que debería preguntarse tal persona es: porque si ya lo conoce, ¿por qué tiene aún la necesidad de que alguien se lo refresque? Porque conocer no es lo mismo jamás que ser. Amén. Lucas capítulo 23. Jesús dijo acerca de los escribas y fariseos a la multitud que estaba presente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Por tanto, todo lo que ellos dicen que ustedes deben hacer, háganlo. Háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Jesús estaba medio enredado. ¿Estaba de acaso algo confundido? Ellos se sabían la ley. Es más, mostraban una reverencia a la ley extrema. Es más, peleaban a muerte por la ley. Ok, obedecer la ley es otra cosa. En ello se cumplía el proverbio de: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero tal
religión, tal espiritualidad es ineficaz. Por tanto, saber no es lo mismo que ser. El fruto que Jesús espera de ti como creyente es que seas creyente, cristiano, discípulo con un carácter santo. Amén. El fruto del Espíritu, al describirse, no es otra cosa que Jesús siendo formado en nosotros. Cuando nosotros vemos esta descripción del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, a quien se está describiendo allí es a Jesús. Aleluya. Amén. Por tanto, la obra que el Espíritu viene a hacer en el corazón del discípulo de Jesús es tallar el carácter de su maestro en su corazón. Amén. Aleluya. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que ahora nosotros estamos en Cristo y somos hechura suya. ¿Qué quiere decir esto? Que somos una obra de arte hecha, manufacturada por la mano misma de Cristo. Aleluya. Él está trabajando en nosotros. Somos su hechura. Somos su creación. Él está tallando en nosotros su propio carácter. Aleluya. Segundo los Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que nosotros mirando a cara descubierta somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu en la misma imagen. ¿Qué está diciendo? Que cuando el Espíritu nos quita el velo y vemos a Cristo revelado en el Evangelio, nosotros al ver a Cristo revelado en el Evangelio, la acción que hace el Espíritu es que nos transforma desde el interior en la misma imagen que somos capaces de conocer, capaces de ver. Amén. Este es el trabajo del Espíritu. Juan capítulo 14 dice: yo les enviaré mi Espíritu y Él les recordará toda la verdad, y Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Él le hablará acerca de mí. Entonces este es el trabajo del Espíritu. Viene y dice: recuerda que Jesús es. Recuerda que Jesús dijo. Vamos, yo te ayudo. Vamos a crecer a ser como Jesús. Eso viene a ser el Espíritu en nosotros. Por tanto, este fruto del Espíritu solo puede ocurrir en aquellos que hemos nacido de nuevo. Miren, cualquier persona puede proponerse crecer en estas virtudes. ¿No conoce usted una persona más paciente que usted y no es cristiano? Yo conozco muchísimo. Es más, yo conozco a personas con mejor sentido del humor que el que tengo yo ante la vida y no es creyente. Hay personas que tienen mejor dominio propio que yo y no es creyente. Pero la carne puede tener matices de virtud, pero esas virtudes no agradan a Dios, porque lo que hacen es levantar el ego humano. Y estas personas que no temen a Dios pueden ser amorosas, pueden ser pacientes, pero no lo son para Dios, y no lo son delante de Dios, y no toman en cuenta para nada a Dios. Por tanto, estas virtudes son puramente humanas, pero en relación con Dios son arrogancia pura, porque no se sujetan a Dios y no lo hacen para agradar a Dios, y con ellas no procuran adorar a Dios. Por tanto, no es el Espíritu produciendo esas virtudes, aunque podamos verlas en las apariencias. No es lo que espera Dios en nosotros. No es un matiz religioso, un basní por fuera, sino una transformación genuina que solo puede producir aquel que ha conocido a Jesucristo personalmente, aquel que ha recibido el Espíritu Santo en el corazón. Y entonces estas virtudes comienzan a florecer en tu carácter porque tú has nacido de nuevo.
Y ahora tú tienes una nueva genética en tu alma. Dice Pedro que nosotros participamos de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir Pedro con eso? Quiere decir que al nacer de nuevo, al ser regenerado, nosotros, como mismo Esdras, participa del ADN, de la genética de Elianel y mío, de tal manera que tú puedes rebuscar y allí encontrar nuestra huella genética. Así nosotros, al nacer de nuevo, ya el pecado fue extirpado de nuestra alma. Aleluya. Aunque queda residuo de su influencia, ahora somos hijos de Dios y en nosotros, por su Espíritu, tenemos una nueva naturaleza. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos, estamos predestinados, según Romanos, a ser semejantes a Cristo. Aleluya. Porque para esto fuimos llamados. Él es el hijo mayor. Y Dios ha determinado desde la fundación del mundo que todo aquel que ponga su fe en Cristo crezca en la semejanza de su hijo mayor. Aleluya. Por tanto, el Espíritu hace esta obra solamente para aquellos y en aquellos que hemos nacido de nuevo. Perdónenme. ¿Cuál es el primer rasgo de este fruto? Antes de responder esa pregunta, déjeme decirle, el fruto es uno solo. De tal manera que nosotros no podemos hablar de los frutos del Espíritu, sino de el fruto del Espíritu. Si fuéramos a buscar un fruto, pudiera ser más bien como una naranja, donde cada uno de los goyejos es un aspecto del fruto. Un gollejo no es una naranja, pero es parte integral de la naranja. O como un diamante, donde cada cara, cada corte refleja de alguna manera el brillo, el esplendor de un carácter coherente, que al final es un carácter santo. Es un fruto. Por tanto, no es selectivo. ¿Saben qué? A mí me gusta ser amoroso, pero eso de dominio propio, a mí me gusta expresar lo que quiero. Es que si yo sujeto mi voluntad, es que si yo sujeto mis pensamientos, es que si yo domino mis emociones, soy otra persona que no soy yo. Déjame decirte que esto no es electivo. Que la obra de la gracia en nosotros va a producir el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo es todo esto a la vez. Una cosa o un rasgo de este carácter influye directamente en otro. Por tanto, el amor es paciente, el amor es fiel, el amor es amable, el amor tiene dominio propio. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de fe, esa fe te lleva a actuar con amor. Esa fe te lleva a actuar con dominio propio. Esa fe, y así cada uno de los rasgos del carácter, influye en el otro. Porque lo que se está formando en nosotros no es una lista donde tú dices check, 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 en un plan de desarrollo personal, sino lo que se está formando en nosotros es una persona. Aleluya. Y es Cristo en nosotros. Amén. Lo primero que Dios quiere que nosotros produzcamos por medio de la ayuda y asistencia del Espíritu es el amor. Y no por mucho mencionarlo se agota el tema. Jesús amó al Padre como nadie ha amado a Dios jamás. ¿Tú lo crees? Amén. Cada vez que estudiemos este fruto del Espíritu nos daremos cuenta de lo siguiente. Vamos a verlo reflejado en Cristo para luego ser inspirados en su ejemplo para que seamos nosotros como Él, ya que es el carácter de Él el que está siendo formado en nosotros. Veamos el amor de Jesús, primero hacia Dios, luego hacia sus discípulos.
Jesús tenía una comunión con el Padre íntima desde la eternidad. Juan capítulo 1, versículo 18 dijo, a Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. La Reina Valera del 60 dice que habita en el seno del Padre. Es decir, no es un hijo lejano, indiferente, rebelde, caprichoso. Es un hijo que está cerca y es íntimo. Jesús, hablando de su relación con el Padre, dijo, el Padre y yo, uno somos. Cuando le habló a Felipe, le dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uña y carne. Uno somos. Amado hermano, la comunión que tuvo Jesús desde la eternidad con su papá no fue interferida por la agenda terrenal de su vida. En Marcos capítulo 1, versículo 35 dice de esta manera. ¿Me siguen? Aleluya. Muy de madrugada. Subraye eso en su Biblia. Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús dijo, tengo tantas cosas que hacer. En el día de hoy vendrán tantas personas que me mantendrán ocupado que lo mejor que hago es anticiparme a todo y priorizar mi encuentro con mi Padre, porque nada ni nadie es más importante que mi Padre Celestial. Aleluya. Jesús no solamente comenzaba el día con su papá, sino que también lo terminaba con él. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, aún estaba allí solo. Aleluya. La obediencia fue la mejor expresión del amor de Jesús a su Padre Celestial. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 31 dice, pero el mundo, este es Jesús hablando, ¿ok? Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Aleluya. Gloria al Señor. 15:10. Juan 15:10. Yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aleluya. Amado hermano, Filipenses 2 nos dice que Jesús fue obediente en todo y hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque amaba a su Padre. Jesús nos ama a nosotros también. Y cuando nosotros cantamos, Cristo te ama, estamos diciendo la verdad. Cristo te ama. Aleluya. Miren, Juan capítulo 13, versículo 1. Dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Jesús es constante. Jesús nos ama de la manera que Él se sintió amado por su Padre. Juan 15:9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Aleluya. Jesús pudiera haber dicho simplemente, muchachos, discípulos, yo los amo. Pero Él deja bien claro yo le estoy amando a ustedes con el amor que yo he sido amado por mi Padre. Aleluya. Porque Él estaba estableciendo un modelo para el discipulado. Gloria a Dios. Yo permanezco en el amor de mi Padre, hago sus mandamientos y amo a mis discípulos.
como yo he sido amado por mi Padre. Dios ama a sus discípulos, o Jesús ama a los suyos, de tal manera que ha estado dispuesto a hacer el sacrificio más grande, es dar su propia vida por sus discípulos. Por eso dice Juan capítulo 15, versículos 13 y 14, nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Aleluya. En Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Mira, amado hermano, fue el amor de Jesús por ti lo que le llevó a la cruz. Aleluya. Pero ese amor por ti venía también del amor que tenía por el Padre. Por tanto, su sacrificio es por el pecado de los hombres, pero es para la gloria de Dios. Amén. Es para sustituirnos en nuestros pecados y salvarnos de nuestra condenación, pero al mismo tiempo es una ofrenda de olor grato para Dios, porque su sacrificio por nosotros, hecho por amor, es para la gloria de Dios. Aleluya. Era un acto de adoración a Dios. Termina Pablo el versículo 20 de Gálatas 2. Quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Está bien claro esto en todo el Nuevo Testamento. Jesús te ama. Jesús te ama. Aleluya. No importa cómo vayan tus días hoy. No importa las circunstancias que tú estés atravesando. Cristo murió por tus pecados. Y eso ha sellado de una vez y para siempre el amor que Él te tiene a ti. Amén. Ahora, ¿qué espera Jesús de nosotros? Que nosotros crezcamos en el fruto del Espíritu y que comencemos a ser amorosos. Esta es la exhortación de hoy. Hermanos, seamos amorosos. Hermanos, seamos amorosos. Seamos amorosos. Dice Pedro capítulo 1, versículos 8 y 9. Ustedes aman a Cristo a pesar de que no lo han visto. Y aunque ahora no lo ven, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Amado hermano, existe un misterio extraordinario en el que ha nacido de nuevo. Tiene a Cristo como su Señor, tiene a Cristo como el Salvador de sus pecados y le ama. Amén. Le ama. Aunque no le haya visto, le ama. Aleluya. Y algo tiene distintivo el amor. El amor no es impuesto. El amor no es obligado. El amor no hay forma de que pueda ser condicionado, de que tú digas, tienes que amarme porque tienes que amarme y porque tienes que amarme. No, por mucho que tú repitas, por mucho que tú hagas, por mucho que tú digas, el amor nunca, para ser amor, será obligado. Nunca. Por tanto, si tú quieres tener un discípulo y que él ame a Jesús, tú no tienes que hacer mucho. Solamente abrir las Escrituras y dejar que el Espíritu Santo le guíe de las Escrituras a una relación más íntima con Jesús. Porque ese amor tú no lo vas a manufacturar. Tú no vas a presionar para que ocurra. Si es un creyente auténtico, va a amar a Jesús. Aleluya.
Va a hacerlo. Porque el Espíritu lo provoca al comprender bien el Evangelio que le salva. Aleluya. Por eso Pedro en la distancia dice, donde quiera que tú estés, cristianos en el exilio, yo sé que tú amas a Jesús, aunque no lo has visto. Hay algo más distintivo del amor, y es que se goza en el objeto que ama. Déjame decirle que si Oscar ama la música con mayúscula, él va a deleitarse y gozarse con una buena música. ¿No es cierto? Amado hermano, si a usted le gusta la comida de su casa, usted va a hacerse la boca agua nada más que salga el domingo por la tarde de MCC y dice, wow, lo que me falta, lo que me espera es un potaje de mi suegra. Es rico, ¿por qué? Porque lo ama, te goza en la expectativa de eso que amas. Si tú tienes una novia, tienes un novio, tú te gozas de escuchar su voz, tú te alegras de recibir un mensaje. El amor viene unido al gozo, a la alegría, al placer que provoca la relación con el objeto amado. Por eso dice, tú amas a Jesús, tú vas a tener gozo en tu corazón de tu encuentro con Él. Amado hermano, amemos a Jesús, amémosle más y más. El servicio, el celo, el trabajo por el Evangelio nunca va a ser un sustituto legal para el amor que le debes a tu Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si hay algo que roba tu adoración, es un ídolo. ¿Me escucha? Amén. Si hay algo que apaga tu adoración, es un ídolo. Arrepiéntete y vuélvete al Señor pidiendo misericordia. Si no puedes orar por algo, arrepiéntete y entrega eso en las manos del Señor, porque nada puede robar tu oración. Si no puedes alabar al Señor, arrepiéntete y vuelve al Señor y entrega eso en el altar del Señor, porque nada puede apagar tu alabanza. Todo lo que sustituye tu adoración es un ídolo. Arrepiéntete, porque el amor a Dios ha de ser el fruto de tu conversión. Aleluya. ¿De dónde saco eso? Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 5. Yo conozco tus obras. Tú trabajas duro. Tú tienes perseverancia. Yo sé que tú no puedes soportar a los que son malos, que eres celoso por la doctrina, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y te has dado cuenta que no lo son. Has descubierto que son unos falsos. Te felicito, ¿ok? Entre paréntesis. Good job. Has perseverado y sufrido. Wow. Consagrado, sacrificado, has sufrido sin desanimarte. Una virtud, una tenacidad admirable. Has sostenido la fe bajo presión. Aplauso. Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Amado hermano, los títulos, las credenciales que se habían dicho anteriormente, todo se borró con un solo dedo. Has perdido tu primer amor. Por tanto, tu trabajo duro no es porque me amas. Tu perseverancia no es porque me amo. Tu obras no es porque me amo. Tu celo por la doctrina no es porque me amo. Tu descalificación de los falsos maestros y de la falsa doctrina no es porque me amas, sino esas son obras de la carne matizada con religión. Porque si es del Espíritu, el Espíritu lo que produce, ¿qué cosa es? Amor. 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 Tú puedes hacer todas las otras cosas, que si no tienes amor, estás descalificado. Y hay un solo camino para ti: el arrepentimiento.
arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacía al principio. Déjame decirte que si no te arrepientes, yo quitaré su candelero de tu lugar. Amado hermano, no hay sustituto legítimo para tu amor a Jesucristo. Cuando dice tu primer amor, no es el amor que tenías al principio, sino es el amor que ha de estar primero que todas las cosas. Primero es ser para Jesús que hacer para Jesús. Primero es sentarse a escuchar a Jesús que cocinar para Jesús. Jesús llamó a los suyos para que estuvieran con Él. Luego, en su momento, para enviarlos a predicar. Pero primero hay que estar con Jesús. Jesús ha de ser nuestra prioridad. Ahora, perdonen que les robe 6 minutos más, por favor. Si nosotros amamos a Jesús, lo vamos a demostrar amando a nuestros hermanos. Dice Jesús, Juan 15, 12 y 17. Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. Qué lindo. Dice el 17. Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros. Y voy a dejarlo allí. ¿Qué sucede en la relación de Jesús con su Padre? Él amaba a su Padre, por tanto quería estar con su Padre. En la relación con su Padre se sentía amado por Él, y en respuesta a esa relación de amor que tenía, guardaba sus mandamientos, al punto de la obediencia más extrema, a dar su vida por los pecadores para la gloria de Dios. Veamos eso mismo replicado en nuestra relación con Jesús. Ahora Jesús dice: yo los amo a ustedes, ustedes son mis amigos. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo doy mi vida por ustedes. Juan 15 dice: ahora permanezcan en mi amor, en esta relación de amor. Pero para permanecer en esta relación de amor deben guardar mis mandamientos. Juan 14 dice: quien me ama guarda mis mandamientos. Pero ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. Por tanto, Jesús está diciendo: yo quiero que demuestre tu amor por mí obedeciéndome. Y yo quiero que obedezcan esto primero que todo: que se amen los unos a los otros. Jesús está replicando la relación que tiene con el Padre, con sus discípulos, y nos los deja de modelo para que nosotros los repliquemos en la iglesia del Señor. El fruto del Espíritu comienza así: ámense los unos a los otros y amen a Dios sobre todas las cosas. Hermanos y hermanas, seamos amorosos. Que el Señor nos ayude.